tus hijos. En esta mañana te damos gracias, Señor, por lo que ya comenzaste a hacer, por lo que estás haciendo, por lo que verán nuestros ojos, Señor, en este tiempo, Padre del cielo. Sabemos, Señor amado, Padre Santo, que queremos seguir llevando tu palabra, queremos seguir hablando de tus prodigios, Señor, de tus portentos, de tus maravillas, Señor, porque todo lo que tú haces es maravilloso, porque todo lo que tú haces en nosotros, Señor, obra para bien, Señor amado. Tu palabra dice que aunque un ejército acampe alrededor nuestro, nosotros estaremos seguros, nosotros estaremos confiados, Señor, porque dice que los que confían en ti, Señor amado, no serán avergonzados, Padre del cielo, y te damos gracias, Señor, porque la fe no avergüenza, Señor amado, sino que la fe, Señor, se cumple, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor amado, donde terminan nuestras limitaciones, Señor, comienza tu poder, Padre, y nosotros te daremos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Papo, esto presenta también a Vicky. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Estamos hoy aquí, ¿verdad? Vamos a saludar a Vicky, ¿verdad? Que se encuentra aquí en la casa. Dios te bendice grandemente. A mi papá que está por ahí sentado. A Ángel Villanueva. Ese es mi papá. Está esta mañana. Hermano, Dios no es un Dios de casualidad. Las cosas, hermanos, de Dios son tan grandes porque cuando yo vengo de camino hacia acá, mi hermana me llama y me dice que mi papá me estaba esperando en mi casa. Pero yo había hablado con mi papá anoche y yo no le dije que iba a ir a su casa esta mañana. Pero mira el poder de Dios, hermano, cómo Dios trabaja a favor de nuestra casa. Hermano, ¿y qué sucede con esto? Que cuando yo voy y vengo por ahí casi por el puente, viro y cuando voy a donde él le digo, ¿qué es lo que tú quieres? Me le da la pastilla, me dice que, le digo, ¿quieres ir para la plaza? No, yo quiero irme contigo, alaba a Dios. Hermano, porque cuando Dios tiene un propósito, ya está escrito, hermano, ya en el cielo lo que tenía que pasar hoy, alaba al Señor. Hermano, y el poder de Dios es tan grande que Dios cada día nos sorprende más y nos seguirá sorprendiendo más. Hermano, porque otra cosa que yo me encontraba en el aposento hoy en la mañana y la palabra que me decía el Señor en mi mente me decía, oh, todo lo que respira, alaba a Jehová. Y volví a Dios y me decía, todo lo que respire, alaba a Jehová. Hermano, ¿sabes por qué, hermano? Porque hay muchas personas hoy, alaba a Dios, que se levantaron, hermano, pero muchos no se levantaron, pero Dios me levantó de la muerte. Hermano, Dios me sacó a mí, hermano, de ahí, de ese lugar en el cual yo me encontraba de frente a la muerte. Porque, hermano, cuando tú estás ahí en un sitio, en un lugar así, en ese momento, tú lo que estás parado al frente de la muerte, esperando nada más que des un paso, alaba a Dios, hermano, y desaparecer de esta tierra. ¿Sabes por qué, hermano? Pero cuando Dios tiene el control sobre tu vida, cuando dice la palabra que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Hermano, ¿y qué sucede? Que cuando Dios tiene el control de tu vida, aunque caigas muerto, Dios te levantará. Aunque hermano, aunque vengan los vientos, Dios te sostendrá. Alaba a Dios, hermano, porque lo que Dios hizo en mi vida es algo tan grande, hermano, que yo soy un testimonio vivo de lo que Dios hizo, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a seguir haciendo. Alaba al Señor. Hermano, y no me voy a quitar, que se quite el enemigo, que se quite el diablo, que Dios lo reprenda. Hermano, porque el que me va a dar salvación se llama Jehová. El que me va levantando es Jehová, en el nombre de Jesús. Hermano, yo salí de un intensivo, alaba al Señor, hermano, hace como 15 días. Y para la gloria de Dios, yo estoy predicando su palabra. Dios me levantó, hermano, Dios me está restaurando nuevamente. Mis pulmones se están abriendo en el nombre de Jesús. Me declaré sano, porque cuando yo he predicado aquí muchas veces he dicho, hermano, ¿sabes una cosa? Si estás enfermo y viene un evangelista y no lo declaraste, sí, está bien, oraron. Estás sano, en un mes llega otro y tú vienes y dices que estás enfermo, sigues declarando enfermedad sobre tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Ya yo me declaré sano y yo le creo en Dios vivo, yo le creo a Jehová y voy a seguir caminando bajo la cobertura del Señor. Hermano, porque el diablo no me va a detener. He tratado 1000 veces de salirme del camino de Dios. Así te lo digo, hermano, estando en Estados Unidos. Hermano, yo le digo, no voy
alababa a Dios, hermano, cuando comienzo a hablar de la misma manera. Alabando al Señor, hermano, que cuando me encontraba en el mundo, el Espíritu me inquieta. Y el Espíritu me dice, va por la izquierda, métete a la derecha, alaba a Dios. Y Dios me permite que yo me vaya, que desvíe del camino, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Alaba a Dios. Mi amada esposa, Luz María Nieves, estuvo en el proceso conmigo. Hay muchas cosas las cuales yo no vi porque estaba en ese trance, pero ella quiere dar testimonio de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y de lo que Dios está haciendo. Pues mi amada esposa, cuando quiera, empieza. Él dice que yo quiero dar, es que lo obligó. Yo digo, papo, tú eres el evangelista, no soy yo, pero yo soy adoradora. No que canto, por lo menos adorar a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. Amén. Y no es pedir, es darle gracias por lo que Dios nos da. Y Dios sabe lo que necesitamos. No debemos ni mencionarlo porque Dios nos conoce. Y Dios sabe lo que... le voy a contar una historia de un caballero que conocí hace 25 años atrás. Que me dio bastante, yo digo, problema al principio porque él tenía un estilo de vida y yo otro, ¿verdad? Pero aún así, estuvimos los primeros 10 años batallando para echar el matrimonio hacia adelante. Luego, entonces, él comenzó a lo que es el camino, los dos comenzamos el camino de Dios, entonces estuve como Aarón levantándole la mano, ¿verdad? De ahí pues decidimos que si estamos en los caminos de Dios hay que hacer todo correcto ante la presencia de Dios. Nos decidimos entonces casar, ahí está de testigo el turno que le tuve que pedir la mano de Luis, ¿verdad? Y nos casamos y desde ahí entonces entendimos que teníamos que consagrarnos para que Dios, para darle el visto bueno que Dios nos vea desde el cielo, desde la tierra, donde quiera que Él esté. Ahí pues entonces, pues Papo, como le dije, empezó a predicar y yo un 100%, un 98% lo he acompañado. Después me hice esposa de él, pues como nos casamos, y ahora pues estoy en el rol de enfermera. Dios me dijo, pues, si, como dice mi papá, si te comiste la carne, ahora te comes ¿qué? El hueso, ¿verdad? Pues en esa estoy. Pues lo que le pasó a él fue bien, pero bien delicado. El doctor al hijo mío de Estados Unidos, que vive en Texas, le dijo pues, que nos preparaban no para lo peor, ¿verdad? Pero yo, como él había salido de México de predicar, yo le dije a Dios, Señor, si él no fue como antes, con las drogas, con los vicios, con lo que a ti no te agradaba, él fue como agradarte, porque él es obrero tuyo. Porque él no trabaja ni para la iglesia, ni para mí, ni para... Él trabaja para el reino de Dios. Y ahí fue cuando él fue a México y de momento al otro día le empezaron todos estos dolores y uno ignorante, no sé, por falta de conocimiento, pues yo creía que era un dolorcito de pierna y yo le busqué cuántos medicamentos yo encontré, pensándolo, pero yo no sabía la gravedad. Cuando entonces él se queda sin respirar y él me dijo, ayúdame, yo dije, Dios mío, pero había un muchacho de hierba en la parte de afuera y pues yo lo busqué y lo llevamos en el carro y qué sé yo. Y activé entonces mucha gente que conocía allá afuera, la que empecé a llamar para acá. Y hay un video, ¿verdad?, que no me avergonzó hacerlo. Yo dije, yo no puedo seguir llamando a Yolanda, a Jori, a mis hermanas, tengo que clamarle a Dios. Porque Él dio, a través de las oraciones de ellos iba a orar. Pues entonces hizo un videito ahí como de 3 minutos y dije, Señor, aquí en 20 minutos más me dan el diagnóstico, yo digo final o el principio del diagnóstico. Porque Dios tiene una palabra al principio y tiene una al final. Nosotros no tenemos potestad de nada, solamente orarle a Él y pedirle. Ahí fue cuando entonces yo le dije, Señor, si Él vino acá con un propósito de dar testimonio, que la gente sepa lo grande que tú eres,
¿Cómo tú puedes transformar la vida de un ser humano? ¿Por qué entonces él cayó así? Yo quiero, Señor, que como mismo él vino bien y se cayó, tú me lo levantes. Eso fue en un abrir y cerrar de ojos, porque yo lo que estaba esperando el martes 28 de julio para regresar a Puerto Rico. Yo no estaba en ningún momento, tenía planeado ir a ningún hospital. Pero cuando lo vi tan grave y lo trasladaron de un hospital a otro y tuvo un cuarto que le asignaron, nada más 17 minutos y me dijo la doctora ahí en inglés y yo hasta bilingüe me convertí ahí. Y yo entendía, gracias a Dios, todo lo que me explicaban, pero me daba miedo porque son términos médicos. Y pues me dijo que tenía que llevarlo intensivo para darle un cuidado especial. Ese día le asignaron una enfermera solamente para él toda la noche, pero aún así yo no dejé mi puesto de enfermera. Yo me paraba al lado de él y qué medicamento le vas a dar y para qué, a ver si, ¿sabes? Las reacciones secundarias que a veces traen los medicamentos. Y todo fue, yo digo, en el orden de Dios. Él no respondía, no escuchaba, pero yo digo, me convertí en su voz, en su pensamiento y su aliento a él. Empecé, tú no le puedes fallar a Dios. Él en un momento dado se puso de pie sin poder y en primer hospital y se paró y dijo, Señor, hasta aquí, si era hasta aquí, hasta aquí. Yo lo entendí, que si era hasta aquí, Dios dispone. Pero también le dije, Señor, si quieres que sanarlo y llevarlo a Puerto Rico y que sea tu voluntad, Señor. Ahí entonces él, fue un miércoles, lo pasaron por la noche de un martes para un cuarto regular, ahí ni 12 horas. Empezó a decir que tenía hambre, que se quería bañar, y dije, usted es una de las enfermeras, pero ese era el poder de Dios. El poder de Dios, pues, yo le pedí a Dios que como se cayó, que lo levantara. Y cuando lo levantó, pues me asombré. Yo no, Tito, acuérdate, otra vez. Y él, no, si me siento bien. Y a la gracia de Dios, ese mismo día le dio de alta. Ese mismo día yo dije, pero todo imprevisto, todo sin pensarlo, todo sin planificar. Yo digo, la grandeza de Dios, de verdad. Yo hice esa oración, le pedí, yo creo que había más de 800 personas clamando a favor de Luis, de México, de Estados Unidos, aquí de Puerto Rico, y gente empezó a llamar, y cómo está, y todo eso yo lo agradecí porque era fortaleza, porque yo tengo mis hijos, uno nena viviendo allá, pero el otro vivía aquí en medio, mami, yo no puedo estar contigo, le dije, pero llama cada rato para me ayude con el inglés y qué sé yo, y él pues en eso me asistió. La nena estuvo 2 días con Papo allí y yo le dije, Papo, como mi marido se quedó, digo, no, él ni la vio. Pero pues tuve asistida también de mis hijos y de ustedes, porque uno en un país, un traslado, un sitio que tú ni conoces, a otro estado, el mismo estado, por otro hospital, que yo no sabía si me daban de alta. La hija mía me dijo, mami, se llevó el carro. Y mi marido lo llevará y yo me iré en Uber o algo, yo no sé qué acuerdo de esto. Es como si no se hiciera el carro aquí para mí. Y pues le digo, pues yo te busco y la gente de acá y mucha gente quería hasta viajar para que yo no estuviera sola y demás. Pues yo todo eso pues lo agradezco, pero más, yo digo, le agradezco a Dios de verdad. Porque me lo trajo, lo tenemos aquí, mira, esos zapatos que tiene puesto ahora, él predicó en México. Y yo le hablé hasta los zapatos. Yo le dije, si con esos zapatos fue a predicar a México, que su primera prédica sea con esos zapatos, y casualidad. Yo le dije que se lo pusiera y se lo puso. Imagínate la desesperación que uno tiene, pero si duda en la fe, pues no se puede dudar ni un momento. Hay que estar esperanzado que Dios tiene la primera y última palabra. Hermano, pues, quiero darle fe a otro pequeño testimonio, ¿verdad? Ya que estamos en esta. Nosotros lo que para el principio queríamos ser como Jonás. Dios mandó a Jonás a que fuera a Nínive, a aquella ciudad que, ¿verdad?
del pecado. Pero nosotros nos fuimos a Rincón, a la cooperativa, y íbamos a sacar 2 pasajes para irnos para Venezuela. Pero ¿qué sucede, hermano? Que la muchacha que nos vende los pasajes nos dice: no vayan para allá, no le voy a vender pasajes porque allí no vale la pena ir. A los 2 días, hermano, fue el temblor. Y si hubiesen ido a Venezuela por la desobediencia de Dios. Pero hermano, el control de Dios era llegar allá a Arkansas a predicar allá, porque ya eso eran planes como de 3 años que ya Dios tenía, hermano, para nosotros. Entonces Dios usa a cualquiera, hermano, para darte una palabra en el momento adecuado, para que tú no desvíes la mirada donde Dios te está enviando. Porque a veces Dios nos habla y nosotros cogemos, hermano, y Dios nos dice: coge para acá, papá. Y entonces yo vengo y quiero a la mano seguir para acá. Alaba al Señor, hermano, y ahí entonces entra la desobediencia. Y la desobediencia nos trae consecuencias. Y a veces nos trae consecuencias, hermano, que son consecuencias malas o malísimas. Hermano, y Dios tiene el control sobre todo, hermano. Yo digo, hermano, que el poder de Dios es tan grande y las cosas tan maravillosas que hace Dios. Tú sabes lo que yo poder estar aquí hoy para predicarte la palabra estando quizás allá muerto en un cementerio, alaba a Dios, pero Dios no lo permitió así. Dios me permitió estar aquí hoy, no allá, alaba al Señor. Pero cuando morimos, hermano, en Cristo tenemos ganancia. Alaba a Dios, como dije los otros días, hermano, de ser un tiro de gracia. Porque si yo en ese momento, cuando yo me le encomendé a Dios, que ya yo sabía que me iba a morir, que yo decía: me estoy muriendo, ya estoy muerto. Alaba a Dios, y hermano, y esa respiración más pequeña. Y yo decía: Señor, ya me está llegando el momento. Ahí yo me levanto de la camilla y me despido y le clamo a Dios. Y cuando le clamo a Dios, Dios escuchó mi voz. Dios estuvo atento escuchando. Pero Dios me dijo: te voy a hacer pasar por un proceso para que te levantes. Y cuando te levantes vas a hacer cosas las cuales te diga yo, no las que quieras hacer tú. Porque tú te tienes que caminar bajo mi cobertura. Porque yo tengo que caminar debajo o de la sombra del Omnipotente. Alaba al Señor. Hermano, nosotros tenemos que caminar bajo la cobertura de Dios en todo momento, aunque esté la crisis, aunque venga lo que venga. Alaba al Señor, hermano. Tenemos que no soltarnos de la mano de Dios, porque cuando nos soltamos de la mano de Dios entramos en zona de peligro. Hermano, cuando ya nos soltamos de la mano de Dios, hermano, no vemos lo que Dios quiere hacer. Alaba al Señor, porque rápidamente el enemigo quiere atacar tu vida. Pero sabes una cosa, hermano, hay un Dios que te ama, un Dios que no te olvida, un Dios que te quiere, hermano, que Dios quiere lo mejor para ti. Alaba al Señor, como dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su primogénito, para todo que aquel en él cree. Es para el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, a veces en la situación yo me desespero porque estoy sin trabajar. Hermano, yo siempre estoy trabajando, yo trabajaba demasiado. Y alaba a Dios, hermano, yo digo: Señor, pero ven acá, no tengo ni una peseta. Pero sabes una cosa, Dios ha suplido a mi esposa para que mi esposa siga corriendo detrás de la deuda. Alaba a Dios, hermano, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando tú le crees a Dios, alaba al Señor, hermano, cualquier milagro sucede. Y Dios va a seguir haciendo milagros, porque cuando, hermano, se activa la fe, se activa un milagro. Pero a veces, hermano, no queremos ver que el milagro se activa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque quitamos nuestra mirada de donde tenemos que quitar, de ponerla, hermano. Y hermano, ya estamos. Yo creo que ya yo hasta prediqué. Yo quiero poner esta oración porque la escuchamos, ¿verdad? Pero queremos hacer algo como diferente. Cuando llegamos, ¿verdad?, de que nos pusieron los pasajes, o no los cancelaron. Cuando íbamos a comprar el pasaje otra vez, ¿verdad?, para regresar, yo dije: no nos vamos aquí por lo menos 3 días a ver si le da una reacción, y como ya tiene récord, volvemos al hospital de acá. Pero ya llamé a los pasajes para transcurrieran los 3 días, y la muchacha me dijo que eran $1,000. Y yo dije: $1,000, y me costaron 500. Lo que yo dejé, se me perdieron. Y vino Paco ahí en la conversación, dijo: ay, si hubiese para mañana, pero ya el mañana eran los 3 días. Y ella dijo: fíjate, tengo para mañana $117 cada uno. Yo dije: dame 5, igual dame 3. Porque 110, mira cómo Dios obra. Que fue esa, primero lo levantó, después nos resolvió lo de los
me iban a preguntar con qué voy a pagar un hospital en los Estados Unidos, yo decía, están trabajando, yo decía que trabaja ahí, acostado, no tengo forma ahora. Y como el doctor ya me había dicho que la condición puede tardarse de 3 meses a 1 año en que los coágulos pues desaparezcan. Pues yo le dije, Señor, pues, y ella volvió y me preguntaba, y yo no tengo dinero ahorrado, si tú me das un plan de pago y son 4,000 o 5,000, te lo pago, pero si pasa de 20,000 hay que hacer algo. Me dijo, vengo ahora, allá se fue la muchacha, trajo un documento, me dijo, tú tienes esto y esto, y como yo siempre estoy como mami, uno previene a veces los del futuro. Y tengo todo eso, se lo doy, llega con el papel y me dice, te lo aprobaron. Le aprobaron el hospital. $70,000. En cuestión de nada. Y después dice, los medicamentos para él valen 700. Y le digo, yo valgo como 100 ya, pues ni vendiéndome yo lo consigo. Vengo y yo, Señor, Dios mío, ahora 700 pesos y lo tengo que buscar. Y acuérdate que fuimos a Estados Unidos. De ahí fui a ver a mi nieto en Las Vegas. Fuimos a México, regresamos y casi estábamos. Dice, ¿cómo está? No enfermo, sino enfermo del bolsillo. Y ahí por donde digo, porque me salí de. Ajá, y no sabe que cuando Papo me dice así, la enfermera trajo un pote y le dije, mira, Papo, le trajo los medicamentos que valían $700. Yo no le dije que no tenía dinero, pero Dios lo sabía. Y ella hizo así, nos dio el frasco. Y yo agarré el frasco como si fuera la vida de él. Y dije, espérate, ahora llegamos aquí, le contamos a la doctora y la doctora nos mandó otra vez el frasco del próximo mes, también lo tenemos y valen a $700 cada frasco. ¿Tú crees que Dios nos suple? Que Dios nos ora. Y que uno piensa que tú es humano. Es que Dios te hace pasar un desierto para entonces ponerte a prueba. Y segundo, darte lo que tú necesitas y no te lo va a dar igual. Te lo va a dar mayor y más alto. Pues así yo veo, veo la obra de Dios. Cuando llegamos de allá todo el mundo, y cuando llegue me avisa, él casi no podía hablar. Y tampoco lo iba a poner a que si alguien tuviese alguna condición, ¿verdad?, de catarro o algo, y él sin poder respirar, imagínate. Pues si yo digo, yo voy a estar a la 1 de la tarde en la casa, que el que quiera ir. Y mis 2 hermanas nos entregaron esto. Una de mis hermanas entregó, dice aquí, Lucy Luchadora, qué sé yo todo me lo creí. Y escribió Papo Guerrero en otro pueblo extraño y que está luchando con la muerte, ¿verdad? Pero muerte acá, pero para Dios era ganancia, ¿verdad? Porque era o su designio o su obra aquí en la tierra. Pero como ya él estaba en la. Sí, y otra mi hermana me escribió eso. Y le pregunté si me hizo algo artificial, me dijo que no, que ella me veía así de linda, yo pues me lo quería también. Llegamos sábado, en la madrugada domingo y lunes, frente a un televisor que tengo en el patio y no salió nada, solamente esta canción, que se la queremos dedicar primero a Dios para que ustedes lo escuchen y vean la grandeza de Dios. Que el que tenga algo de decir, eso no me va a pasar, yo se lo pido a Dios, no me lo cumple, con esta canción usted va a ver, y con el testimonio de Luis, pues va a ver que sí, que Dios obra y que Dios todo lo hace perfecto. Aunque sea algo malo, se convierte para Dios en gracia para nosotros. Fue un poquito larga, ¿verdad? Pero la tuvimos que escribir. Pero pues estaba difícil la presencia. Pero vamos a cantar para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque como que esa adoración nos tocó como pues, más o menos lo que nos pasó en el proceso.
Aquí nos vamos a entrenar como cantantes, 787, sino Dios en el cielo. No es que voy a cantar, voy a limpiar la voz, bendito. Está bonita puesta ahí. Lo que estás enfrentando tiene un motivo. El enemigo vino contra ti porque te conoció algo en ti, algo que tú todavía no veías, pero cometió el error más grande de su existencia, porque cuando decidió atacarte, no sabía que tocó a la persona la equivocada. persona equivocada. Pasan noches que nadie vio, cargando batallas que nadie entendió. He sentido el peso del ataque, He He dudado, dudado, he llorado, he caído. pero cada cada vez que el enemigo creyó que se llama vida derrotado, algo dentro de mí se levantó y una vez más volví a ponerme en pie, porque no solo el Dios del cielo va conmigo, y cada ataque que el enemigo lanzó, Dios lo volvió en su contra, en contra del mismo. Cada dardo que lanzó, que intentó destruir, Dios lo transformó. No me rindo, no retrocedo, no me voy a callar. Soy más que vencedor en Cristo, que me das la fuerza para avanzar. Vino contra mí con espíritu de duda, pero la fe que hay en mí no se apaga. Vino con derrota, con miedo, con mentira, pero mi identidad en Cristo sigue intacta. Vino con enfermedad, con pérdida, con guerra, con todo lo que tenía en su arsenal, pero olvidó algo muy importante: tengo un pacto con el Dios que nunca ha perdido la batalla. Es a quien yo tengo. Ese enemigo vino contra mí. Vino contra el Señor del universo entero. Estoy equivocada. Se equivocó conmigo. Destruir, Dios lo transformó. Libre se levanta. Vivo no va a callar. Todo lo que el enemigo robó, Dios lo va a restaurar. Si estás practicando esto y si sientes que la batalla ha sido demasiado fuerte, Escucha. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte caer. Cada ataque que resististe te estaba preparando. ¿Para lo que viene? No te desconectes ahora. Lo mejor. Está por manifestarse. Y proclamado antes del tiempo. Habrá un propósito que el infierno no puede detener. Cada prueba que atravesé, Estaba formando al guerrero en mí. y ahora entiendo quién soy en Cristo.
cada batalla fue preparación, y la victoria ya fue declarada sobre tu vida. en el nombre de Jesús. El enemigo vino contra ti, Pero no sabía que eres hijo que eres hijo. de Dios que nunca pierde. Cada batalla Cada noche fue preparación, y la victoria la fue declarando. sobre vida en el nombre de Jesús. pero no sabía que eres hijo de Dios que nunca pierde. Cada noche fue preparación, cada momento en silencio para formar algo dentro de ti. Algo que el enemigo no puede detener. Y hoy, Aunque no lo veas completo, Aunque aún estés en proceso, hay una verdad que no cambia. la victoria Ya fue declarada sobre tu vida. no está la que vendrá Es algo que ya fue establecido. en el cielo. Y lo que Dios habló, nadie lo puede cancelar. Así que respira Levántate y camina. como alguien que ya venció. No, porque no estás peleando por la victoria. Estás preparándose de la victoria. En el nombre de Jesús. Ya ganaste. Dios está contigo. Amén. Amén. Vamos por la palabra. No la tienen que buscar, voy a leer rapidito. Juan capítulo 5, ya estamos terminando, ¿verdad? Porque dice, porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hay muchas personas, hermano, que a veces tú hablas con ellos, alábate al Señor, hermano. Lamentablemente somos a veces hasta los mismos cristianos, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermano, viene, ¿cómo está mi hermano? Dios te bendice. Allá viene, ay Dios mío, mi hermanito, estoy cansado. Ay hermanito, hermano, comienzan a renegar de Dios. Pero hermano, yo aprendí a levantarme con una fe nueva. Yo aprendí en mi vida, mi hermano, que todo lo que estoy viviendo es gratis. Yo aprendí, hermano, en mi vida que yo tengo que levantarme todos los días y darle gracias a Dios. Aunque me sienta mal a veces, alábate al Señor, hermano, tengo que tener fe y creerle a Dios porque el milagro ya se activó sobre mi vida. Porque, hermano, para que algo se active, tú tienes, hermano, que trabajarlo, estar ahí, hermano, provocarlo. Alábate al Señor para poder, hermano, seguir teniendo fe en el Espíritu. Porque, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, y para no agradar a Dios es mejor no agradar al mundo. Porque, hermano, a veces queremos agradar al mundo, pero no queremos agradar a Dios. Hermano, y si una fe, alábate al Señor, me llama la atención, porque estuve leyendo esta palabra, hermano, y me da el cábulo, hermano, porque dice la palabra, hermano, que había una mujer con un flujo de sangre por 12 años. Y cuando esa mujer, hermano, veía, hermano, que ya había gastado todo, y esa mujer no tenía, hermano, ni un céntimo para ir a un doctor, alábate al Señor. Hermano, el que caminaba por aquella ciudad se llamaba Jesús. Cuando caminaba, oh Dios mío, esa mujer, me imagino que en medio de esa multitud, esa mujer, hermano, que comenzaba a caminar y a buscar un espacio para poder llegar donde Jesús, porque solamente activó su fe y decía, si solamente pudiera tocar el borde de su manto. Ella lo único que quería era tocar el borde del manto de Jehová. Alabando al Señor, hermano, ella lo que quería era solamente entrar por una esquina y tocar el manto de Jesús. Alaba a Dios, hermano, porque la fe, ella tenía tanta fe
aunque la empujaran, alaba al Señor, hermano, esa mujer siguió caminando, esa mujer se enfocó en Jesús, esa mujer no sacó la mirada de Jesús, esa mujer siguió ahí, hermano, activa, mirando al que tenía que mirar, porque si desviaba su mirada, alaba al Señor, hermano, tal vez se le iba de Jesús, pero sabes una cosa, ella se mantuvo ahí caminando y creyendo y mirando, alaba al Señor, hermano, hasta que llegó donde estaba Jesús, hermano, y toca el manto de Jesús. Hermano, tú imagínate nada más tú tener un flujo de sangre, dice que era consecutivo por 12 años, yo no sé de dónde esa mujer podía tener tanta sangre, alaba a Dios, hermano, por 12 años ahí sangrando, hermano, pero para la ley de Moisés decía, hermano, que esa mujer era una mujer pura, tenía que estar aparte, pero para que estaba aparte, hermano, a ella no le importó, tal vez se vistió, tal vez, hermano, se puso un manto, algo ella hizo, alabando al Señor, hermano, para que no fuera identificada, para ella poder pasar a ese lugar y tocar el manto de Jesús. Y a veces nosotros perdemos la fe porque, ay, bendito sea Dios. Me levanto y se explota la goma del carro y ya perdí la fe. Ay, bendito sea Dios, mira. Y era así. Estoy hablando por mí. Hermano, si yo vengo cuando venía a veces y yo, Señor, pero si no te sirvo, porque esa goma te explota. Alaba a Dios, le explotó porque tal vez, así, hermano. Te lo digo, así era. Y yo veía, hermano, que esa goma explotaba. Y yo, ay, Dios mío, qué fe. ¿Dónde estaba mi fe? No tenía ninguna fe. Lo que tenía era apantallamiento, mi hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Aparentar lo que no era. Hermano, pero tú tienes que activar la fe para que caiga un milagro en tu vida. Yo tuve que esperar tal vez este momento para venir ahora y tener la fe que tengo con Dios, hermano, alaba a Dios, hermano, porque ya yo veo la grandeza de Dios. A veces Dios nos tiene que dar, hermano, un cocotazo para que nosotros despertemos. Alaba al Señor, hermano, porque yo no voy a despertar lo que yo no soy ya. Alaba a Dios, hermano, porque yo tengo que caminar, yo tengo que ser un libro abierto delante de Dios. Yo tengo que caminar, hermano, mirando a Dios y no desenfocar mi mirada, hermano, porque a veces mucha gente, ay, Dios mío, que bien vestidos, ay, hermano, pero entonces la fe, ¿dónde está? Alaba a Dios, hermano. Aquí los otros días hubo una persona hace tiempito, alaba a Dios, hermano, ¿y qué sucede? Supuesto pastor. Hermano, viene a golpear a uno. Y entonces lo veis haciendo chistes con los que estaban en el tiempo. Hermano, la fe de ese hombre no es real. La fe de ese hombre no es real, alaba a Dios. Hermano, si yo no me visto en la calle, porque yo te lo estoy poniendo así, hermano, porque la fe, hermano, sin fe no hay nada, hermano. Yo creo que sin fe, hermano, no hay sanación. Sin fe no hay nada, alaba al Señor, hermano, porque me dice la palabra que cuando Jesús caminaba de la madrugada, caminaba por el agua. Y dice que allí estaban sus discípulos en la barca. Pero cuando estaban en la barca, alaba a Dios, hermano, Pedro vino y le dijo, Jesús, ¿puedo ir donde ti? Pero sabe una cosa, Jesús le dijo, sí, ven donde mí. Alaba al Señor, hermano, y salió de la barca. Pero cuando sale de la barca, hermano, dice que comenzó a caminar. Comenzó a hundirse, un pescador. Que no sabe nada, no es pecador. Y dice la palabra que comenzó, hermano, a hundirse. Pero cuando se está hundiendo, dice que gritó a Jesús. Pero ¿qué pasaba? Que los que estaban más cerca de ese hombre que se estaba hundiendo, que estaban más cerca, aquellos discípulos en aquella barca, alaba a Dios, hermano, estaban de admiradores nada más, porque así Dios no lo permitió que ellos le dieran la mano para levantarle. El que quería levantarle se llamaba Jesús, el que quería darle la mano se llamaba Jesús. Alaba al Señor, hermano, para levantarlo. Porque Dios quiere glorificarse. Dios se glorifica, pero Dios se glorifica cuando hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Eso es como yo poner ahora por el hermanito. Yo declaro sobre tu vida sanación, pero no tengo fe. Si yo que soy el que estoy orando por él no tengo fe, ¿cómo uno pretende que se active la fe? Tal vez se salve él, o sea, se sane porque él lo crea, pero ¿dónde está mi fe? Mi fe no fue real. Mi fe fue una fantasía, hermano, solamente parado ahí, aparentando lo que no soy.
para decirte, Dios te ha sanado en el nombre de Jesús. Pero sabes una cosa, pero no lo crees. No hay fe. ¿Se salvó o se sanó? Porque él creyó en lo que yo dije. Él activó la fe. No la activé yo. Y si yo no la activo, en el cielo no se activa, alaba a Dios. Pero ¿sabe la cosa? Como él la activó, Dios inclinó su oído y lo oyó para que él vea el milagro que Dios hace, porque Dios se glorifica. Dale una cosa a Dios que me duele. Ya estoy terminando, hermano. Es la calor, no es que estoy enfermo. Yo lo declaré, quizás. Hermano, y así sucesivamente pasa muchas veces. Pero hermano, Dios es bueno. Se cumplen, hermano, las cosas que Dios dice cuando hay fe. O sea, que tú dices, cuando hay una fe activa, cuando hay algo real. Hermano, mira, te voy a dar testimonio de mi familia, ¿verdad? Mi hermana tenía leucemia, tenía cáncer. Cuando éramos chiquitos, todos los días íbamos a Mayagüez a verla. Mi papá iba guiando, yo siempre iba en el cristal de atrás mirando para el cielo, y en la luz de eso dice la gente, ¿verdad? Que eso sí cae el meteorito, era lo que yo creía. Pero no era el meteorito, era Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cayó ese meteorito, yo venía, nenito, Señor, salva a mi hermano, cúrale del cáncer, Señor. Casi todos los días que pasaba por ese lugar de noche caía un meteorito y yo le declaraba a Dios. Mi hermana había 56 con cáncer, hermano, y la única que pusieron en máquina, alaba a Dios, hermano, que cuando ya firmaron que la iban a desconectar, ¿sabe una cosa? Joven, cuando le firmaron que mi papá la sacaron, estaba viva. ¿Sabe por qué estaba viva? Porque había fe. ¿Sabe por qué estaba viva? Porque había un niño orando a Dios. Ay, alaba a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque algo se activó. Alaba al Señor, hermano, en ese momento. Porque Dios escuchó, inclinó su oído para escucharme. Alaba a Dios. ¿Cómo queremos ver gloria si no nos sometemos? ¿Cómo queremos ver gloria si no tenemos fe? Alaba a Dios, hermano, hay que tener fe. Hay que aprender a tener fe. Yo aprendí una cosa, hermano, que a veces cuando estos días estuve con un calentón en el pecho y yo decía, Dios mío, me estoy muriendo, pero yo decía nuevamente, no lo quería preocupar a mi esposa. Me ha pasado un cuantas veces, como 3, y yo vine y le dije, Señor, pero ven acá, yo declaré que yo estoy sano. Señor, esos son gases, hermano, le dije a Dios, son gases, alaba a Dios. Hermano, comienzo a caminar y sabe una cosa, se me quitaba el dolor. ¿Sabe por qué se me quitaba el dolor? Porque activo mi fe, porque yo me activo a creerle a Dios, hermano, porque si dudo, ¿sabe una cosa? El enemigo entra, hermano, y te corta la cabeza. Mi otra hermana, que vino aquí, que ustedes la han visto, porque se parece mucho a mí, Elizabeth, allá se cogió y ella tomaba muchas pastillas. Estuvo como 3 meses en el hospital porque se le creó como una bola bien grande aquí, le cogió el riñón, se lo parató. Estuvo como 3 meses con una infección que no se la quitaba a nadie. No la querían operar aquí, en Aguadilla. No la querían operar, la mamá en Mayagüez, la querían mandar para Río Piedra. Pero sabe una cosa, vino un doctor y le dijo, yo la voy a operar. Hermano, estuvo ahí supurando, cuando primero las hallaron la primera oportunidad de meterla a la sala de emergencia, ya entraron a la sala de emergencia, hermano, alaba a Dios, y cuando ella entra allá adentro, dice el doctor, yo mismo estaba, perdóname, el cuñado mío estaba, cuando le dijo al doctor que se le fue 3 veces, y ella misma lo dijo, se fue 3 veces, hermano, pero viene mi cuñado, y yo estoy trabajando aquí en la playa, y me llama, y me dice, Papo, gritando, se murió Luisi. Ay, se murió Luisi. Y yo le digo, pero ven acá, ¿cómo que se murió Luisi? Y le dije, tú no tienes fe, tú no le crees a Dios. ¿Cómo tú vas a declarar que está muerto? Declara que está viva en el nombre de Jesús. Pero creer a Dios, porque si tú le crees a Dios, Dios va a hacer algo grande. Alaba a Dios, hermano. Dice que tiró 2 puches de sangre y volvió Dios y le dio la vida. La fe. La fe, hermano, alaba al Señor. Es que la fe es tan grande, 2 pequeñas letras, hermano, una pequeña hortaliza, una semilla más pequeña. Hermano, dice la palabra que es la más grande que crece, que hasta los pichones hacen nido en ella, alaba a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tiene que ser grande. La fe
Flaqueamos, sí. Ay, que el que se crea que un serafín. Pastora, ¿cómo bregue? Hermano. ¿Y qué hizo Dios? Hermano, declaré una palabra. Él la creyó. Y Dios la levantó. La levantó de la muerte. Estuvo muerta 3 veces, dicho por el mismo doctor, y Dios no la levantó. Y entonces la gente sigue dudando de que Dios hace cosas grandes. La gente todavía sigue dudando de que Dios no puede levantar a alguien muerto del piso. Alaba al Señor, hermano, porque está de bien a alguien muerto. Alaba al Señor, y viene Dios y para través de alguien, Dios lo levanta y viene y dice, no, si eso era que estaba en coma, mentira el diablo. Dios se glorifica. Hermano, Dios levanta muertos. Hermano, créelo que todavía la mano de Dios no se ha cortado. Todavía los milagros están. Activa la fe para que vean nuevamente los milagros los cuales habían en esos tiempos. Alaba al Señor, hermano, porque esos discípulos caminaron con Jesús, vieron todo milagro, todo prodigio. ¿Y saben lo que hacían, hermano? Dudaban de lo que hacía Jesús. Pero nosotros, hermanos, no lo hemos visto y le creemos a Dios. Nosotros no lo hemos visto, pero sabemos que hay un Dios que salva y restaura. Sabemos que hay un Dios que levanta. Alaba al Señor. Mi hermano mayor los otros días cayó también allá en el hospital. Hermano, no lo aseguraron tampoco. Alaba a Dios. Yo no sé el propósito que tiene Dios sobre mi casa, pero algo bueno tiene. Alaba a Dios, porque no la dejamos morir a ninguno. La fe. Mi hermano ya ahora va, y va de nuevo a pasar las operaciones. Pero yo le creo a Dios que no le va a pasar. Yo le creo a Dios. La fe. Yo aprendí, hermano, a tener una fe tan grande que con el hermano, a veces yo estoy comiendo y yo digo, Señor, pero ven acá, yo estoy comiendo ahora mismo, Señor. Si tú me levantaste de ahí, Señor, yo todavía estoy comiendo. Tanta incredulidad, ¿no? Camino a veces, yo, Señor, si estoy caminando, papá. Divino. Divino. Dios me levantó, era la fe. Declaró una palabra de fe. Y ahí estuvo Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, no es imposible para Dios. Y solamente lo que nos tenemos que levantar a creernos lo que nos dijo Dios. Solamente lo que tenemos, hermano, que levantarnos y creerle a Dios. Seguir caminando. Seguir caminando, hermano, porque la ganancia es Dios. Hermano, nada más tenemos que buscar. ¿Qué podemos hacer, verdad? Si no tenemos a Dios. Nada podemos hacer. Caminamos en vano, sin rumbo y sin dirección, como dice la alabanza. ¿Saben por qué, hermano? Porque si en ese momento yo no hubiese estado a los pies de Cristo, tal vez, hermano, yo no me acordaba ni que de Dios existía. Hermano, porque si hubiese estado en delitos y pecados, alaba a Dios en esa cama tirado, alaba a Dios, yo hubiese muerto ya, se acabó ya mi alma, no se iba a levantar el día del juicio final, hermano, cuando viniera Dios y levantara a su pueblo. Luis Villanueva se quedaba ahí porque ya ese se quedó, ya eso se quedó. Yo tengo que asegurar mi salvación ahora que todavía estoy vivo. Hello, no es que ya estoy salvo. Yo tengo que seguir trabajando, hermano y hermana, para venir, hermano, y salvar mi alma para Dios. Porque hermano, que Dios me haya salvado ahora, no es que ya le pida nueva, espérate, ya te se ganó el cielo, como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz, que le dijo, hoy mismo estaremos en el reino. Alaba a Dios, hermano, cuánto, aquello sí que fue un ladrón toda la vida, porque aquel hasta la bendición a Dios, hasta la salvación le robó a Dios, joven. Y terrible, un hombre, hermano, que yo digo, pero ¿cómo es eso? Para que tú veas la misericordia de Dios es tan grande sobre nuestras vidas, alaba a Dios, hermano, que Dios hace unas cosas tan grandes y tan maravillosas, alaba al Señor, hermano, pero hay que estar activos en la fe de Dios, porque sin fe, hermano, no se activa el milagro. Sin fe no se activa un milagro.
Tú que me estás escuchando, alaba a Dios por ahí, por las redes. ¿Sabe una cosa? Si tienes a alguien que la han desahuciado, no le creas al médico. Créele a Dios, porque Dios es el que te puede levantar. El médico no tiene ni voz ni voto. El médico tal vez acepte un día, pero un día más, alaba a Dios, porque Dios es el que te va a levantar. La última palabra la tiene Dios. Si dice la palabra que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y Él es el omega, alaba al Señor. Pero hermano, ¿sabe una cosa? A veces hay que pedir también mucho discernimiento. Mientras yo me encontraba en ese trance ahí, hermano, Dios me da una revelación antes de levantarme. Y vi a una mujer cuando estuve predicando yo en México, que esa mujer que yo descanso, pero esa mujer se reía, alaba a Dios. Hermano, y sabe una cosa, que allí, en donde nosotros estábamos en ese lugar, hay un lugar donde hay muchos demonios que venden estatuas, cuantas cosas hay, y dicen que muchos brujos, mucha gente que bregan con cosas satánicas, entran a las iglesias a coger a los evangelistas, a coger a los pastores, a coger a la gente de Dios, hermano, para tratar de matarlos. Pero sabe una cosa, el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. El que anda conmigo seguirá siendo el más grande. Oh, alaba a Dios. Hermano, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Yo declaro sobre su casa, de verdad. Si hay alguien enfermo, Dios lo va a restaurar. Yo por fe lo creo. Si hay alguien en el hospital, Dios lo va a levantar. Yo se lo creo a Dios. Si hay alguien que está en droga, Dios lo va a restaurar. Yo lo creo. Yo lo creo y lo voy a seguir creyendo. Alaba a Dios, hermano. Ahora mismo volvería para acá y el enemigo rápido quiere poner obstáculos. Pero sabe una cosa, hermano, primero son las cosas de Dios y después, hermano, lo demás viene por añadidura. Porque mi sobrino, hermano, ya quería matar al papá. Ayer estaba en el cuartel de la policía. Alaba a Dios, hermano, porque él se lo llevó a Estados Unidos y lo trajo y está loquito. Alaba al Señor, hermano, pero como él lo trata tan y tan mal, que dice que lo quiere matar. Tenía cuchillos debajo de la cama, tenía unos destornilladores, mi hermana dice que son como así de largos. Alaba a Dios, hermano, y anoche le cayó encima al papá durmiendo y lo iba a matar. Y está aquí en el cuartel, hermano, esperando a ver qué van a hacer con él. Pero yo le creo a Dios, yo siempre oraba por ese muchacho. Y sabe una cosa, yo sé que Dios lo va a levantar. Yo sé que Dios va a hacer algo grande con él. Donde él vive, alaba a Dios, y en Guanábano, él vaya a predicar la palabra de Dios, porque yo le creo a Dios. Porque cuando yo le creo a Dios, hermano, oh Dios mío, la fe se activa, alaba al Señor. Y lo voy a seguir declarando, yo sigo declarando por mi hermano. Dios me lo va a libertar, porque algo grande tiene Dios con mi familia. Pero ¿qué vamos a hacer? Alaba a Dios, parando a creerle a Dios, seguir de rodillas, peleando la buena batalla de la fe. Alaba al Señor para seguir viendo los milagros de Dios. Sigo declarando en el nombre de Jesús que los ministerios de esta casa se van a seguir levantando en el nombre de Jesús. Voy a declarar en el nombre de Jesús, voy a seguir declarando que grandes cosas tiene Dios para esta casa. Alaba a Dios, hermano. A veces nosotros, que el enemigo nos confunde y quiere que uno haga lo que él dice, pero no es lo que dice el enemigo de la saca, porque si tú pones doblas tu oído a donde él, está mal delante de Dios, porque no está claro delante de las cosas de Dios. Varón, te voy a decir algo, mi hermano. No te equivocaste, oíste, mujer. Un corazón contrito y humillado, Dios lo mira de cerca. Al altivo Dios lo mira de lejos. A veces Dios te saca cosas de tu vida, ¿sabes por qué? Porque no es eso, es lo que Dios dice. Y cuando Dios tiene algo bueno para ti, lo tiene bueno. Y créele a Dios y mantente creyéndole a Dios, porque este varón va a ser parte de tu ministerio. Yo le creo a Dios. No es que estoy regalando aquí dólar, no, así me lo dice Dios, así lo tengo que decir. Alaba a Dios, porque yo le creo a Dios. Porque no soy de esto que rápido, porque me dejo llevar a 9, a 19 chavos la libra, no. Aquí las emociones no. Hermano, hasta aquí mi parte, ¿verdad? Dios me lo bendice, le amo en el Señor. Y hay alguien que quiera la oración.